Nosotros continuamos ahora conversando sobre la labor de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona a propósito de las celebraciones por el aniversario 60 de su fundación. En el primer momento de nuestra entrevista conversamos con María Carla López Mazón, quien es directora de la Dirección de Información Científico-Técnica de ese Centro de la Educación Superior Cubana. Y en este espacio también desarrollan su labor las invitadas que ahora me acompañan. Ellas son Elsa Margarita Soto Sáez, directora del proyecto Proceso de Conservación de las Tesis de Grado Patrimonio Cultural de la Nación, y Miraida García Pita, quien es directora de la revista universitaria Órbita Científica. Muy buenas tardes, bienvenidas ambas a la revista En Tiempo Real. Buenas tardes también. Para nosotros es un privilegio que estén con nosotros. Y Elsa, quisiera comenzar conversando, dialogando un poco sobre desde cuándo se desarrolla este proyecto, Proceso de Conservación de las Tesis de Grado Patrimonio Cultural de la Nación, y en qué consiste. Muy buenas tardes, reitero, nos da mucho gusto que el espacio nos dé la posibilidad de hablar de nuestro quehacer en el marco de este 60 aniversario. Voy a empezar muy rápidamente por un antecedente que tiene este proyecto, y es que es el fruto de una investigación previa. Esta investigación previa, que es mi tesis doctoral, es la que lo declara Patrimonio Cultural de la Nación. Y a partir de esta declaración, porque ya como fuente de información, ya como colección, tiene un valor patrimonial por los años que tiene, porque estas tesis datan de 1901 y llegaron hasta 1958 y se conservan desde la nitidez, desde la encuadernación, y entonces había que develar su alcance, su impronta para la memoria de la pedagogía cubana. Y entonces es que surge el proyecto. Este proyecto tiene la intención de conservar las ideas pedagógicas de los maestros cubanos en el periodo. Conservarlas porque además tienen en el decurso histórico una impronta, una significación, una actualidad en la pedagogía cubana actual en tanto antecedente. ¿En qué consiste? En rescatar todo este pensamiento pedagógico con la mediación de las tecnologías y, por otra parte, conservar tanto el documento en sí, que es lo que le da su originalidad, su belleza, ¿verdad? Y conservar las ideas, porque para nosotros importante es conservar la idea, importante es conservar el soporte donde ellas se hacen explícitas para que queden como patrimonio y a la vez se puedan socializar para toda la comunidad de usuarios de la universidad, incluso de la nación cubana, porque por su alcance va mucho más allá. El maestro cubano vio mucho más allá de la escuela, vio a la familia, vio la superación en toda su magnitud. Entonces todas estas tesis están en físico, pero también pudiéramos hablar que han pasado un proceso de digitalización. Sí, estas tesis están pasando por un proceso de digitalización y están en físico. Tenemos en físico 4.128 tesis. Es una grandeza para nuestra universidad, que es su legítima propietaria, porque justamente donde ellas se generaron en la Escuela de Pedagogía fue la que en el año 64 se convierte en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona. Ahí está la impronta histórica, la belleza de esta colección, que más allá de ser un objeto museable, es indiscutiblemente una fuente de consulta para rememorar lo que fue la pedagogía cubana en un momento histórico, de 1901 a 1958. Para estudiantes, investigadores, académicos. Para todos los investigadores, incluso para las familias cubanas, por la manera en que trata el papel de la familia en la educación del niño. Elsa, quería también referirnos a cuáles son los principales resultados que usted considera que se han obtenido en estos años de proyecto. Sí, resultados importantes, porque fíjese que en la medida que esta colección va mucho más allá de ser un objeto museable, han constituido fuentes de investigación. De manera tal que a partir de esta colección, a partir de este patrimonio, se han defendido ya 3 tesis de maestría. A partir de esta colección, las especialistas pues han participado en eventos
jornadas científicas, han escrito artículos científicos, por lo tanto, esta colección ha sido fuente y sustento de todo un quehacer del conocimiento que las valida como patrimonio y las valida además como un referente importante que tiene la pedagogía cubana, la pedagogía latinoamericana y la pedagogía mundial, porque es la única colección que existe hoy de este momento histórico de la nación, de las escuelas normales cuando entonces. Esta colección de tesis que el Barona se precia de tenerla porque le corresponde además. Eso quería que usted me comentara, de ese orgullo en lo personal, ese sentimiento, esa emoción de los pedagogos cubanos y su impronta. Cuéntame sobre eso. Mire, es realmente muy interesante. Yo digo que el Barona recibe con esta colección el legado espiritual y el legado material. Porque esta escuela se crea en el 1900, la idea, el maestro Enrique José Barona, con la intención explícita de formar entonces a los maestros cubanos. Ya en el 64, esta escuela de pedagogía pasa a la universidad como Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona. Ahí está el legado y estas tesis que constituyen su fuente material también pasa para acá. Hay en estas tesis toda esa visión, todo ese quehacer del maestro de la época con la intención de mejorar, de organizar, de perfeccionar la labor docente. ¿Qué quieren decir estas tesis en definitiva? Que todo el tiempo ha sido preocupación del maestro cubano, su formación, la escuela y el estudiante. En esas tesis también se cuenta la historia de Cuba. En esas tesis se cuenta la historia de Cuba desde la pedagogía, desde todas las aristas de la pedagogía, sus didácticas particulares, sus metodologías. Es realmente muy interesante. Incluso en estas tesis ya tenemos de alguna manera cómo los medios de comunicación también juegan un papel importante en la educación. Es decir, que nosotros pensamos que no se puede hablar de la historia de la pedagogía cubana sin hacer una consulta, una visita a este Barona, que en su 60 aniversario, todos los 61 del Barona serán orgullosos, porque esta colección está ahí, es de ella y le pertenece. Por lo tanto, para nosotros es un digno reconocimiento y válido a este 60 aniversario tener en propiedad esta colección para nosotros, para el mundo y para América. Ahora quisiera que se sumara a la conversación Miraida, que también nos acompaña en tiempo real. Miraida, ¿cómo usted pudiera resumir la historia de la revista universitaria Órbita Científica? ¿Qué temáticas específicamente aborda esta publicación? Sí, buenas tardes. Reitero también la invitación y agradecida. Bueno, Órbita Científica es una revista que, bueno, en el año 95 surge como un boletín. La idea fue poder desde ese entonces ya ir socializando los resultados de las investigaciones de toda la comunidad universitaria en ese momento, y entonces hacía falta un espacio porque ya existía la revista Barona, revista insignia de la universidad, pero los que en ese momento trabajaban ya en la biblioteca, lo que es hoy Dirección de Formación Científico-Técnica, crearon el espacio para poder hacer la divulgación de estos trabajos. Y entonces, bueno, como boletín impreso con determinadas secciones, ya se hacía muy particular para determinadas materias, determinadas áreas de conocimiento de la propia institución. Ya a lo largo del tiempo la revista empieza a crecer porque es que ya la ciencia empieza a imponer nuevos retos donde y además los resultados de las investigaciones de nuestros propios profesores ya iban también en aumento. Entonces ya se crea la revista como tal, una revista en línea, una revista de, como decimos ahora, para la ciencia abierta, con determinadas secciones, y logramos en el año 2010 que la revista sea entonces certificada por el SIGMA. Una vez que la revista ya en el Registro Nacional de Publicaciones logra tener un ISSN y un reconocimiento, entonces ya se hace más grande tanto la, vamos a decir, la popularidad de querer los mismos profesores nuestros publicar en la revista. Las secciones que maneja, bueno, son secciones de cultura general, secciones que van dirigidas a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Son secciones que todas siempre van encaminadas a la ciencia de la educación y a la formación profesional, pero pedagógica.
Entonces ahí se enriquece la revista con estas temáticas que siempre van a estar en función de esta actividad. Quienes deseen aplicar, por ejemplo, para incluir sus trabajos científicos en esta publicación, ¿cuáles son los procedimientos que se deben seguir? Sí, hoy la revista está cumpliendo con estándares que son, vamos a decir, universales ya para la ciencia en el mundo. ¿Por qué? Porque en un primer momento, cuando la revista se certifica, los autores iban nosotros recepcionábamos los artículos y veíamos al autor. Ya hoy las plataformas OJS es el medio que existe para que el autor entre, se registre, y una vez el autor entre y se registre, puede entonces contactar con la propia revista acerca de quiénes somos, cuál es la misión, el objeto social que tiene nuestra revista, las temáticas, las secciones que tenemos. Entonces, ya una vez que el autor entra, que se registra, ya puede hacer un envío de su artículo. Ese envío del artículo no es más que el proceso editorial, el flujo editorial que recibe dentro de la plataforma, donde juegan un papel importante tanto el editor, que es el que recepciona desde la plataforma, sí, los revisores, que son aquellas personas que hacen una revisión de contenido y tienen vamos a decir, la potestad para decir que el artículo es publicable, o publicable con modificaciones, o no publicable, o publicable con una nueva revisión. Y una vez que ya este proceso termina, donde interactúan incluso los árbitros, que son los revisores, con los autores, entonces ya podemos decir que el artículo puede salir ya en producción, y es cuando cerramos un número, que ahora lo hacemos en la modalidad de publicación continua. ¿Con qué periodo de tiempo realizan publicaciones ustedes? A ver, la revista tiene 4 números al año. Lo que en un primer momento, cuando se abría un número, esperábamos de un primer artículo hasta cerrar en el artículo 20, y entonces decíamos, ya salió el primer número. Hoy no. Hoy se reciben los artículos, va pasando por este proceso editorial dentro de la plataforma, y una vez que los artículos están terminados, ya se van publicando hasta que cerramos el número. De cara a la celebración de los 60 años del centro, ¿tienen planificado alguna publicación especial, algún número especial de la revista? A ver, siempre la revista ha tenido suplementos especiales en diferentes temáticas. Yo pienso que en este minuto, vamos a decir, la celebración está en que hemos logrado postularnos a bases de datos, que estamos en procesos de evaluación, porque es lo que quiere hoy la ciencia, ¿no? Para hacer visible la ciencia queremos que tenga calidad, que tenga contenido, y entonces la idea es artículos que sean propiamente de nuestra universidad y que, bueno, estén incluso proyectos, resultados del propio proyecto, de las tesis de doctorado, queremos que sean parte también de nuestras publicaciones como para la celebración, ¿no?, del aniversario de la universidad. Yo les deseo muchísimos éxitos en ambos proyectos, en la vida profesional y personal, y les agradezco muchísimo la presencia en la revista en tiempo real.